Mi padrastro vendió mi coche mientras estaba en un viaje de negocios. La casa necesitaba reparaciones, afirmó cuando regresé. No dije nada y me alejé. Cuando intentó acceder a su cuenta bancaria a la mañana siguiente. La casa necesitaba reparaciones. Vendí el coche. Todos hacemos sacrificios, ¿verdad, Ronald?, dijo Ronald con un encogimiento de hombros desdeñoso, sin siquiera levantar la vista de su periódico. Me quedé paralizada en la entrada, mirando el espacio vacío donde debería haber estado estacionado mi SUV plateado, el vehículo que había estado pagando durante 3 años, el que contenía mi kit de emergencia en carretera, las fotos familiares que había estado digitalizando y el maletín del portátil con todos mis archivos de trabajo. Vendiste mi coche sin preguntarme, mi voz sonó distante, como si perteneciera a otra persona. Ronald finalmente levantó la vista, su expresión una mezcla de molestia y superioridad. Tu madre y yo lo discutimos. El techo tiene goteras, y tu coche solo estaba ahí parado mientras estabas fuera. No es como si lo estuvieras usando. Busqué a mi madre en la cocina y la encontré encorvada sobre el fregadero, fregando una olla con un vigor innecesario. Mamá, ¿sabías algo de esto? Ella no se giró. Ronald se encarga de nuestras finanzas, cariño, ya lo sabes. Me llamo Miri Jameson, tengo 32 años y hasta hace 5 minutos, era una analista financiera que regresaba a casa a Portland después de un exitoso viaje de negocios. Había pasado la semana en Chicago cerrando la cuenta de un cliente importante, con ganas de dormir en mi propia cama y tal vez dar un paseo por la costa este fin de semana en mi ahora inexistente coche. ¿Dónde están mis cosas que estaban en el coche?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. En el garaje, creo. Ronald hizo un gesto vago hacia la parte trasera de la casa. Un tipo llamado Jerry lo compró, nos dio un precio justo considerando todo. Ese coche tenía muchos kilómetros. ¿Jerry? ¿Quién? Insistí. ¿Obtuviste su información de contacto? Ronald suspiró dramáticamente. ¿Qué importa? El trato está hecho. Sé una jugadora de equipo por una vez, Millie. Tu madre y yo te hemos estado dejando quedarte aquí sin pagar alquiler durante meses. Me mordí las ganas de recordarle que me había mudado temporalmente para ayudarlos cuando Ronald perdió su trabajo de contratista, que había estado pagando la comida, los servicios públicos y la mitad de su hipoteca a pesar de tener mi propio apartamento que ahora estaba vacío, que el acuerdo de no pagar alquiler había sido su sugerencia cuando se enfrentaban a una ejecución hipotecaria. En cambio, caminé en silencio hasta el garaje, donde encontré mis pertenencias arrojadas al azar en un contenedor de almacenamiento de plástico. Mi portátil faltaba, al igual que el disco duro externo que contenía mis archivos de copia de seguridad. Esas cosas electrónicas también obtuvieron un precio decente, gritó Ronald desde la puerta como si leyera mis pensamientos. Jerry dio $300 adicionales por ellos, debería cubrir la factura del fontanero. Mientras lo miraba fijamente, algo frío y claro se cristalizó en mi pecho. Esto no se trataba solo del coche, se trataba del poder, la necesidad de Ronald de afirmarlo y su creencia fundamental de que cualquier cosa que yo poseyera era en última instancia suya para disponer. Lo que él no sabía era cuán equivocado estaba. Mi madre se casó con Ronald Beber hace 4 años después de un noviazgo vertiginoso de 6 meses que comenzó cuando él renovó su cocina. Parecía encantador en aquel entonces, seguro de sí mismo, capaz, lleno de grandes planes y promesas aún mayores. Yo tenía 28 años, vivía en Seattle y estaba construyendo mi carrera en una empresa de inversiones. Volé a casa para su pequeña boda, con la esperanza genuina de que Ronald hiciera feliz a mi madre después de una década de soledad tras la muerte de mi padre. Los primeros signos de problemas aparecieron solo meses después de la luna de miel. El negocio de contratación de Ronald comenzó a tener dificultades, con clientes quejándose del trabajo inacabado y las violaciones de permisos. Él culpó a la economía, los clientes irrazonables, los competidores celosos, nunca a sí mismo. Luego vino la bebida, las deudas de juego, las llamadas de las agencias de cobro que mi madre trató de ocultarme durante nuestras videollamadas semanales. Hace un año, me transfirieron a la oficina de mi empresa en Portland y me mudé a la casa de mi madre temporalmente cuando el banco amenazó con la ejecución hipotecaria. Tenía la intención de quedarme un mes mientras les ayudaba a reestructurar sus finanzas. Un mes se convirtió en 3, luego en 6, a medida que descubría la verdadera magnitud de sus problemas financieros. Es solo hasta que Ronald se recupere, decía mi madre,
con los ojos llenos de esperanza y disculpa. Creé presupuestos que Ronald ignoró. Pagué facturas que él olvidó. Configuré transferencias automáticas de mi cuenta a la suya para cubrir los gastos esenciales. Cuando sugerí que Ronald buscara un empleo estable en lugar de perseguir trabajos de contratación esquivos, se ofendió. No voy a fichar para una corporación a mi edad, declaró. Tengo perspectivas en la mira, grandes. Las perspectivas nunca se materializaron, pero su resentimiento por mis contribuciones financieras creció. Comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre limosnas y asistencia temporal, como si yo fuera un programa gubernamental en lugar de familia. Cuestionó mis hábitos de gasto mientras hacía compras innecesarias él mismo. Tomó prestada mi tarjeta de crédito para gasolina, luego se mostró ofendido cuando le pedí que me reembolsara. Aún así, me quedé, en parte por el bien de mi madre y en parte porque estaba progresando. Su hipoteca estaba al día nuevamente, los saldos de las tarjetas de crédito estaban disminuyendo lentamente. Incluso había ayudado a mi madre a abrir una cuenta de ahorro separada, animándola a reconstruir su fondo de emergencia en caso de que las grandes perspectivas de Ronald nunca se concretaran. Lo que Ronald no sabía, lo que deliberadamente le había ocultado, era que hace 6 meses, mi madre me había agregado como titular de cuenta conjunta en su cuenta corriente principal. Se suponía que era una medida práctica, que me permitiría manejar las facturas de manera más eficiente mientras Ronald se concentraba en reconstruir su negocio. No le mencionemos esto a Ronald todavía, había susurrado mi madre mientras salíamos del banco. Es sensible con los asuntos de dinero. Podría verlo como una intromisión. Había estado de acuerdo, no queriendo crear tensión en su matrimonio. Ahora, mirando el espacio vacío donde había estado mi coche, me preguntaba si eso había sido un error. A la mañana siguiente, me desperté temprano y revisé la aplicación móvil de mi banco. El depósito de la venta de mi coche por parte de Ronald aún no había aparecido. Me vestí para ir a trabajar, mis movimientos mecánicos mientras trataba de procesar la violación que había experimentado y determinar mis próximos pasos. En la cocina, mi madre ya estaba preparando café, con los hombros tensos. Lo siento por tu coche, cariño, dijo suavemente. Ronald debería haberlo discutido contigo primero. Sí, debería haberlo hecho. Acepté la taza que me ofreció. Mamá, esto no puede continuar. Necesito mi propio transporte. Tengo un trabajo, responsabilidades. Lo sé, lo sé. Ya encontraremos algo. Ronald dice que una vez que se arregle el techo, puede concentrarse en el trabajo de renovación del baño para los Miller. Eso debería traer suficiente para un pago inicial de un coche usado para ti. Los Miller. Había oído hablar de este trabajo supuestamente lucrativo durante meses, pero nunca parecía avanzar más allá de la etapa de planificación. ¿Cuándo va a pasar eso?, pregunté. Los ojos de mi madre se desviaron de los míos. ¿Pronto? Solo están finalizando algunos detalles. Antes de que pudiera insistir más, Ronald entró arrastrando los pies en la cocina luciendo complacido consigo mismo. Buenos días, señoras, anunció, sirviéndose café. Los techadores vienen hoy, qué bueno que teníamos el dinero del coche, Millie. No dije nada, lo que pareció tomar como un acuerdo. Por cierto, continuó, usé tu impresora anoche, espero que no te importe. Tuve que sacar algunas facturas. Me quedé paralizada a mitad de sorbo. Mi impresora estaba en mi habitación, lo que significaba que había entrado en mi espacio privado sin permiso otra vez. ¿Qué facturas?, pregunté. Conseguí un nuevo cliente, necesitaba parecer profesional. Se tocó la sien con conocimiento de causa. Estrategia de negocios. Cuando salí para ir a trabajar, noté huellas de neumáticos frescas en el barro al lado de la entrada, como si alguien hubiera conducido a través de nuestro césped. Nuestra vecina anciana, la señora Patterson, estaba regando sus flores y me llamó con la mano. Iba a llamar a tu madre, dijo en voz baja. Ese hombre que compró tu coche regresó anoche. Él y tu padrastro estaban cargando cosas en un camión. Pensé que debería saberlo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué cosas? La señora Patterson se encogió de hombros. No se veía claramente en la oscuridad. Cajas, algunos muebles, tal vez. Estaban tratando de ser discretos.
Le di las gracias y conduje al trabajo en mi coche de alquiler, con la mente corriendo. ¿Qué más había vendido Ronald? ¿Qué más faltaba que aún no había notado? Durante mi pausa para el almuerzo, llamé al banco donde mi madre y yo teníamos nuestra cuenta conjunta. El saldo era significativamente menor de lo que debería haber sido. Hubo un retiro ayer, me informó el representante, $5.000 en efectivo. Se suponía que la reparación del techo costaría $1.200. El coche se había vendido por casi $8.000, según Ronald. Cuando regresé a casa esa noche, el camión del techador no estaba por ningún lado. No se habían comenzado las reparaciones. El coche de Ronald también había desaparecido, y mi madre estaba sentada a la mesa de la cocina, con los ojos rojos de llorar. Se ha ido, susurró. Tomó el dinero y se fue. Dijo que regresaría en unos días una vez que resolviera algunas cosas. Me senté a su lado, tomando sus manos temblorosas entre las mías. Mamá, ¿qué está pasando realmente? Creo que Ronald tiene un problema con el juego, confesó mi madre, su voz apenas audible. Ha estado desapareciendo con grandes cantidades de dinero, regresando con las manos vacías. Cuando hago preguntas, se pone a la defensiva o inventa historias sobre inversiones comerciales. La admisión explicó mucho, la escasez crónica de dinero a pesar de mis contribuciones, el comportamiento errático de Ronald, las misteriosas perspectivas comerciales que nunca se materializaron. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, pregunté suavemente. Sospechado durante meses, sabido con certeza durante unas 3 semanas. Encontré pagarés en su billetera de alguien llamado Vince, miles de dólares. Levantó la vista, con los ojos atormentados. Lo confronté. Prometió detenerse, buscar ayuda. Parecía sincero. Luego tu coche. Vendió mi coche para pagar una deuda de juego, concluí rotundamente. Mi madre asintió miserablemente. Probablemente. Y ahora también ha tomado el dinero de nuestra cuenta. Pasé el fin de semana ayudando a mi madre a reconstruir la magnitud del engaño de Ronald. Encontramos boletos de empeño para sus joyas, incluido su primer anillo de bodas de mi padre. Descubrimos tarjetas de crédito abiertas a su nombre que ella no conocía. Descubrimos un segundo teléfono con mensajes de texto amenazantes de acreedores. El lunes por la mañana, fui a trabajar temprano para usar la conexión a Internet segura de la empresa. Inicié sesión en la cuenta conjunta que compartía con mi madre y habilité las notificaciones para cualquier transacción, sin importar cuán pequeña fuera. Luego llamé a mi banco para congelar mis cuentas personales y tarjetas de crédito. Para el miércoles, Ronald aún no había regresado. Mi madre estaba frenética, alternando entre la preocupación por su seguridad y la ira por su traición. Le sugerí que presentara una denuncia policial, pero se resistió. Todavía es mi esposo, Millie. ¿Qué pasa si está en problemas reales? ¿Qué pasa si alguien lo está amenazando? Su lealtad, incluso ahora, era admirable y frustrante. En cambio, me concentré en medidas prácticas, ayudándola a cerrar cuentas vulnerables y documentar lo que faltaba. El jueves por la noche, mi teléfono sonó con una alerta de transacción, un retiro de $2.000 de nuestra cuenta conjunta realizado en un cajero automático en una ciudad vecina. Le mostré a mi madre la notificación con sombría satisfacción. Al menos ahora sabemos que está vivo. Ella asintió, el alivio luchando con la traición en su expresión. ¿Qué hacemos ahora? Protegemos lo que queda, decidí. Lo primero mañana, vamos al banco. La oficina del gerente del banco era tranquila y discreta mientras mi madre firmaba el papeleo para eliminar a Ronald de sus cuentas. Había traído identificación, certificado de matrimonio y extractos bancarios, todo lo necesario para afirmar el control sobre sus finanzas. Necesitaré cerrar esta cuenta conjunta por completo, explicó al gerente, y abrir una nueva con solo mi hija y yo como usuarios autorizados. El gerente asintió con simpatía. Eso es perfectamente comprensible, señora Weber. Podemos hacer que eso suceda hoy. Mientras estábamos completando el papeleo, mi teléfono sonó. El número de Ronald. Salí para contestar la llamada. ¿Dónde diablos está mi dinero?, exigió sin preámbulos. Traté de hacer un retiro y las cuentas se congelaron. ¿Dónde está mi coche?, contesté, y mi portátil, y el fondo de jubilación de mi madre.
No te pongas lista conmigo, gruñó. Necesitaba ese dinero para una importante oportunidad de negocios. Tu madre lo entendió. Ella estuvo de acuerdo. No, no lo hizo. Nunca estuvo de acuerdo con nada de esto. Pásamela al teléfono, exigió. Esto es entre mi esposa y yo. Está ocupada ahora mismo, cerrando tu acceso a sus cuentas, en realidad. Hubo un momento de silencio atónito antes de que la voz de Ronald se volviera aduladora. Mira, Millie, sé cómo debe parecer esto, pero estoy a punto de cambiar todo. Tengo algo seguro esta vez, duplicar o triplicar nuestra inversión. Solo necesitamos confiar el uno en el otro aquí. Su suavidad practicada, las mentiras fáciles, finalmente pude oírlas con claridad, y pude ver cómo habían funcionado con mi madre durante tanto tiempo. Vuelve a casa, Ronald, dije, igualando su tono razonable. Hablemos de esto como familia. Eso es más como eso, respondió, audiblemente aliviado. Estaré allí esta noche. Lo resolveremos todo. Cuando terminé la llamada, sentí que una sombría resolución se solidificaba dentro de mí. Ronald iba a volver a casa, pensando que podía salir de esto hablando, manipularnos de nuevo. Pensaba que había encontrado otra oportunidad para explotar nuestra confianza. En cambio, estaba caminando hacia un ajuste de cuentas. Ronald llegó esa noche con flores para mi madre y una caja de chocolates caros para mí, ofrendas de paz compradas con nuestro dinero. Entró en la casa con la confianza de alguien que había escapado de las consecuencias toda su vida. Señoras, sé que tengo algunas explicaciones que dar, comenzó, con su encanto practicado en plena exhibición. Pero primero, quiero disculparme por la preocupación que causé. Mi madre estaba sentada rígidamente en el sofá, con las manos apretadas con fuerza en su regazo. Me quedé de pie, observando cómo hacía su contrición con un desapego que se sentía casi clínico. Cometí un error, continuó, uno serio, pero he aprendido mi lección. De hecho, ya he tomado medidas para corregir las cosas. De su bolsillo de la chaqueta, sacó un cheque y me lo entregó con un florecimiento. ¿Para tu coche? Aún no es la cantidad total, pero es un comienzo. Sé cuánto significaba ese vehículo para ti. Examiné el cheque, $5,000 de una cuenta que no reconocí, hecho con una letra desordenada. El nombre del banco estaba oscurecido por una mancha de café. Si deliberadamente o accidentalmente, no podría decirlo. ¿De dónde vino este dinero?, pregunté. La sonrisa de Ronald vaciló ligeramente. Un socio comercial, me debía por algunos trabajos de consultoría. ¿Qué socio? No lo conocerías. Un tipo de la industria de la construcción. Ronald se volvió hacia mi madre, claramente tratando de redirigir la conversación. Catherine, sé que estás molesta, pero tengo grandes noticias. ¿Recuerdas el acuerdo de desarrollo del que te hablé? Está sucediendo, los contratos se están redactando mientras hablamos. 6 cifras, como mínimo. La expresión de mi madre permaneció sin cambios. Dijiste eso hace 3 meses sobre el proyecto de Westside, y antes de eso la renovación del restaurante. Esto es diferente, insistió Ronald. Es algo seguro. Decidí poner a prueba una teoría. ¿Está Vince involucrado en este acuerdo? Ronald se congeló momentáneamente antes de recuperarse. ¿Vince? No, esto es con Henderson Properties, totalmente legítimo. Interesante. Dije, porque no hay Henderson Properties en Portland. Lo comprobé. La fachada se agrietó, solo ligeramente, un endurecimiento alrededor de los ojos, una risa forzada. No es Portland, tienen su sede en Seattle, expandiéndose a nuestro mercado. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla, una aplicación bancaria que mostraba un saldo de $0 en la cuenta conjunta que había compartido con mi madre. Buscando esto, pregunté en voz baja. Su expresión se oscureció. ¿Qué hiciste? Protegí los activos de mi madre. La cuenta está cerrada. No tenías derecho. El encanto de Ronald se evaporó, reemplazado por la indignación. Ese es mi dinero también. En realidad, no lo era, respondí con calma. Mamá abrió esa cuenta con su herencia, mucho antes de que te conociera. Fuiste agregado como titular conjunto,
pero los fondos eran suyos, y lo poco que contribuiste fue más que compensado por lo que retiraste para el juego. Ronald se volvió hacia mi madre, cambiando de táctica nuevamente. Catherine, ¿vas a dejar que me hable así? Soy tu esposo. Mi madre respiró hondo. Encontré los boletos de empeño, Ronald, para las joyas de mi madre, para el anillo de bodas de James. James. Mi padre. La mención de su nombre pareció tomar a Ronald desprevenido. Puedo explicar eso, comenzó. Y encontré esto, continuó, colocando una pila de papeles sobre la mesa de café. Extractos de tarjetas de crédito para cuentas a mi nombre que nunca abrí. Eso es robo de identidad, Ronald. Su rostro se enrojeció de ira. Estás reaccionando exageradamente. Las parejas casadas comparten finanzas. Yo estaba manejando las cosas. ¿Vendiendo el coche de mi hija? Jugando con nuestros ahorros, la voz de mi madre se elevó ligeramente. Mintiéndome durante años. Ronald se levantó abruptamente. No tengo que escuchar esto. Cometí algunos errores, seguro, pero sigo siendo el hombre de esta casa. Mientras se movía hacia la puerta, me interpuse en su camino. Antes de que te vayas, hay algo más que deberías saber. Le entregué una carpeta que mi madre y yo habíamos preparado cuidadosamente, extractos bancarios que mostraban el patrón de retiros que coincidía con sus actividades de juego, informes de crédito que revelaban las cuentas fraudulentas y, finalmente, una declaración formal que mi madre había presentado a la policía esa mañana, no un informe de persona desaparecida, sino una denuncia de explotación financiera y fraude. ¿Qué es esto?, exigió, hojeando las páginas. Evidencia, respondí simplemente, de todo. El rostro de Ronald se contorsionó de rabia. Pequeña intrigante. Se detuvo, forzando visiblemente un comportamiento más tranquilo. Esto no prueba nada. Será tu palabra contra la mía. En realidad, vino una nueva voz desde la puerta del comedor, no lo será. Mi primo Brent, un detective de policía, entró a la vista junto con un oficial uniformado que no reconocí. La expresión de Ronald cambió del shock al cálculo a una ira desesperada y fea cuando se dio cuenta de que había sido superado. En ese momento, lo vi claramente por lo que realmente era, no un empresario encantador con mala suerte, sino un depredador que había apuntado a mi vulnerable madre y nunca esperó ser responsabilizado. Ronald Weber, dijo Brent formalmente. Nos gustaría que vinieras al centro para responder algunas preguntas. Después de que Ronald fue escoltado fuera de la casa, mi madre se derrumbó en el sofá, su compostura finalmente se rompió. Hice lo correcto, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Todavía es mi esposo. Me senté a su lado, sosteniendo su mano. Hiciste lo valiente, lo necesario. Brent regresó una hora después con noticias. Ronald estaba detenido para ser interrogado en relación con fraude financiero y robo de identidad. Un registro de su coche había revelado mi portátil robado junto con documentos financieros pertenecientes a al menos otras 2 mujeres, víctimas anteriores, presumiblemente. No es tu culpa, le dijo Brent suavemente a mi madre. Los hombres como Ronald son manipuladores practicados. Se dirigen a personas amables, especialmente viudas con activos. A la mañana siguiente trajo una nueva conmoción. Brent llamó para informarnos que Ronald había sido puesto en libertad bajo fianza, pagada por alguien llamado Vincent Baron, el mismo Vince de los pagarés que habíamos encontrado, un conocido asociado de algunos personajes problemáticos, explicó Brent crípticamente. Estamos vigilando la situación, pero les sugiero que ambas se queden en otro lugar durante unos días, solo como precaución. Empacamos bolsas de viaje y nos registramos en un hotel al otro lado de la ciudad. Esa noche, mi teléfono sonó con una llamada de nuestra vecina, la señora Patterson. Hay un camión en su casa, informó nerviosamente. Los hombres están cargando muebles en él. Le di las gracias e inmediatamente llamé a Brent, quien prometió enviar oficiales para investigar. 20 minutos después, devolvió la llamada. Ronald y 2 asociados estaban retirando artículos de la casa, confirmó. Afirmaron que Ronald solo estaba recogiendo sus pertenencias personales, lo que tiene derecho legal a hacer hasta que los procedimientos de divorcio formalicen la separación de activos. ¿Qué se llevaron?, preguntó mi madre cuando transmití esta información. Brent no especificó, admití. Tendremos que hacer un inventario cuando regresemos.
Cuando se nos permitió regresar a casa 2 días después, la magnitud de la venganza de Ronald quedó clara. Se había llevado no solo su ropa y artículos personales, sino también aparatos electrónicos, electrodomésticos de cocina e incluso fotos familiares, cosas que sabía que tenían valor sentimental para mi madre. Lo más preocupante es que su archivador había sido vaciado, incluyendo potencialmente documentos financieros y de identidad sensibles. Esto se siente como un castigo, dijo mi madre, inspeccionando la casa medio vacía, por enfrentarme a él. Lo es, estuve de acuerdo, pero también significa que está asustado. Está arremetiendo porque sabe que tenemos pruebas en su contra. Esa evidencia, sin embargo, ahora estaba en riesgo. Muchos de nuestros documentos cuidadosamente reunidos habían estado en el archivador. Sin ellos, el caso contra Ronald se debilitaría significativamente. Llamé a Brent en pánico. «¿Se llevó nuestra evidencia?» «No toda», me aseguró Brent. «Las declaraciones formales y las copias de los documentos clave están seguras con nosotros, pero todo lo que tenían en casa». Colgué y me senté pesadamente en el sofá despojado, tratando de pensar. ¿Qué más teníamos? ¿Qué más podríamos usar? Entonces me golpeó. «Mamá, ¿recuerdas esa caja de seguridad que papá insistió en que guardaras? La que tiene tus documentos importantes». Sus ojos se abrieron. ¿En First National? No he accedido a ella en años. A la mañana siguiente, estábamos en el banco cuando abrió. La caja de seguridad contenía exactamente lo que necesitábamos, copias originales de los documentos financieros de mi madre de antes de su matrimonio, incluyendo extractos de la década de 1950, cuentas que Ronald había vaciado, la escritura de propiedad que mostraba que la casa pertenecía únicamente a mi madre, y lo más importante, una memoria USB que mi padre aparentemente había dejado atrás. La unidad contenía un sistema de contabilidad detallado, los meticulosos registros financieros de mi padre, que mi madre había continuado actualizando por costumbre durante años después de su muerte. Mostraba cada depósito, cada retiro y cada transacción en cuentas a las que Ronald había accedido. Era una historia financiera completa que probaría definitivamente que activos pertenecían a mi madre antes del matrimonio y rastrearía exactamente cómo Ronald los había explotado sistemáticamente. Papá siempre fue organizado, dije suavemente, desplazándome por los archivos. Siempre dijo que los buenos registros eran la mejor protección. Mi madre apretó mi mano. Estaría tan orgulloso de ti, Millie. Con la evidencia recuperada copiada de forma segura y proporcionada a Brent, regresamos a casa para encontrar a Ronald esperando en nuestra entrada. Ronald estaba apoyado en su coche, una calculada informalidad en su postura. Cuando nos vio, se enderezó, ajustándose la chaqueta con el gesto nervioso que había llegado a reconocer como su delación. «Catherine, tenemos que hablar», llamó mientras nos acercábamos. «¿A solas?» Los pasos de mi madre vacilaron, pero no dejó de caminar. «Cualquier cosa que tengas que decir, puedes decirlo frente a Millie». Su expresión se endureció. «Esto es entre marido y mujer». «Ya no», respondió, su voz firme. «Mi abogado presentó los papeles de separación esta mañana». Claramente, esta no era la recepción que esperaba. La ofensiva de encanto de Ronald se activó de inmediato. «Mira, sé que las cosas se salieron de control, pero podemos resolver esto. Ese detective lo tiene todo mal. Solo estaba tratando de proteger nuestros activos, manejarlos adecuadamente». «¿Robando mi identidad?», preguntó mi madre. «Empeñando mi anillo de bodas de James». Los ojos de Ronald se dirigieron hacia mí, su expresión oscureciéndose. «Esto es obra suya, ¿no es así? Poniéndote en mi contra». Siempre ha estado celosa de nuestra relación. No dije nada, dejando que mi madre manejara este último enfrentamiento a su manera. «No, Ronald, esto es obra tuya». Sacó un papel doblado de su bolso y lo extendió. «Esta es una orden de restricción. Ya no eres bienvenido aquí». Ignoró el documento, su rostro enrojeciendo de ira. «No puedes hacer esto. La mitad de todo es mío, por ley». En realidad, intervine, no es así como funciona cuando hay fraude involucrado. Todo lo que tomaste de cuentas que existían antes de tu matrimonio, eso es robo. Las tarjetas de crédito que abriste a nombre de mamá, eso es robo de identidad.
El patrón documentado de explotación financiera de una viuda, eso es abuso de ancianos. La compostura de Ronald se rompió por completo. Crees que eres tan inteligente, ¿verdad?, con tu elegante trabajo financiero y tus pequeñas hojas de cálculo. No tienes idea de con quién estás tratando. Sabemos exactamente con quién estamos tratando, respondí con calma, y también lo saben la policía, el fiscal de distrito y las otras 3 mujeres que se han presentado desde tu arresto. Eso lo detuvo en seco. ¿Qué mujeres? ¿De qué estás hablando? Mi madre dio un paso adelante, con una fuerza en su postura que no había visto en años. Toma la orden de restricción, Ronald, y si alguna vez te acercas a mi hija o a mí de nuevo, me aseguraré personalmente de que pases la próxima década en prisión. En las semanas siguientes, el mundo cuidadosamente construido de Ronald se derrumbó por completo. El fiscal de distrito lo acusó de múltiples cargos de fraude, robo de identidad y explotación financiera. Sus deudas de juego lo alcanzaron cuando Vince Barón, revelado como un usurero con conexiones con el crimen organizado, decidió que Ronald era más responsabilidad que activo. Mi madre solicitó el divorcio con una contabilidad detallada de los abusos financieros de Ronald, asegurándose de conservar la casa y todos los activos que le pertenecían por derecho. Otras 3 mujeres, todas viudas de la edad de mi madre, se presentaron con historias similares de explotación, creando un patrón de comportamiento depredador que el fiscal estaba ansioso por destacar. Lo más satisfactorio es que mi coche fue localizado y devuelto a través de una investigación de la venta fraudulenta. Mi portátil también fue recuperado, su contenido proporcionando aún más evidencia de los planes de Ronald. 6 meses después, Ronald aceptó un acuerdo de culpabilidad, 5 años de prisión, restitución a todas las víctimas y un registro permanente que le impediría volver a atacar a mujeres vulnerables. La noche después de su sentencia, mi madre y yo nos sentamos en el columpio de su porche viendo la puesta de sol con copas de vino en la mano. Sigo pensando en todas las señales de alerta que ignoré, dijo suavemente. ¿Cómo no lo vi? Era bueno en lo que hacía, respondí, y querías verlo mejor en él. No hay vergüenza en eso. Ella sonrió, la persistente tristeza en sus ojos comenzaba a desvanecerse. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, Millie. Sé que lo estoy. Pensé en la línea invisible que Ronald había cruzado, el momento en que decidió que mi coche, mis posesiones, mi propia autonomía eran suyas para controlar. Nunca se había imaginado que dibujaría una línea diferente, una que no podría manipular ni borrar. Estoy orgullosa de nosotras 2, dije, chocando mi copa con la suya. Brindemos por los nuevos comienzos. La casa todavía necesitaba un techo nuevo, pero ahora, por primera vez en años, realmente se sentía como en casa otra vez.